Hola, buenos días, queridos niños. Esta es la clase de Ven, sígueme primaria del domingo 25 de octubre y pues les da la bienvenida el hermano Gustavo Sánchez de México y vamos a ver el título de la clase que nos habla de que el pueblo de Nefi fue un pueblo muy dichoso. Fueron muy felices por las bendiciones que recibieron, sobre todo la bendición más grande que pudieron haber tenido es la visita del Salvador en su pueblo, en su ciudad. El Salvador les habló, los ministró, los ayudó y los preparó para que fueran mucho mejor, más cerca de Dios, más cerca de las enseñanzas, y es por eso que recibieron muchas bendiciones y fueron muy felices en ese periodo de tercer Nefi y el cuarto libro de Nefi. Hubo paz, hubo armonía, hubo progreso, hubo muchas bendiciones que pudieron ellos tener. Una de las más importantes enseñanzas que nos deja Jesucristo es acerca de la oración. Él se hincó con ellos y se dirigió a su Padre en el cielo. Es la imagen que estamos viendo y pues organizó a sus discípulos, a sus 12 discípulos, para que ellos siguieran fomentando el testimonio de la verdad en todo el pueblo. Y pues ya era un solo pueblo, ya no había lamanitas, ya no había nefitas separados, sino que todos eran un pueblo del Señor. El Señor desea que seamos uno con Él y con su Padre que está en el cielo. Es por eso que pues nos enseñó a orar, que nuestros mejores anhelos que guardamos en nuestro corazón podemos compartirlos con nuestro Padre que está en el cielo para que nos ayude en nuestra misión en esta vida, en esta tierra de probación. Es parte de su plan que seamos probados y que recibamos muchas respuestas y bendiciones a través de la oración. Así que esto es lo que aprendemos de la visita del Salvador. Como ustedes saben, se estableció la Iglesia de Jesucristo, como vimos en la canción de apertura. La canción es la Iglesia de Jesucristo, a la que nosotros pertenecemos y la dirige Jesucristo. Él estableció su iglesia nuevamente, fue restablecida en los últimos días, fue restaurado el Evangelio de Jesucristo y pues vamos a leer algunas de las palabras que Jesucristo le habló a la iglesia cuando la estableció aquí en las Américas. En aquel tiempo les dijo en tercer Nefi 27:7, por tanto cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. Por eso recordemos que cuando nosotros compartimos un mensaje, un testimonio o una clase, regularmente decimos esas palabras. Te lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Es el nombre por el cual estamos haciendo todas las cosas y las cosas que le pedimos a nuestro Padre Celestial en el cielo lo hacemos en el nombre de Jesucristo para que por medio de Jesucristo recibamos la gracia de esa bendición celestial que nuestro Padre tiene para nosotros y seamos aceptados en su reino. Es por el nombre de Jesucristo por el cual nosotros seremos conocidos en este mundo, en la iglesia y en el cielo. Es a través de Él que se hace toda la magia de la gracia de la salvación, todo el poder de la resurrección, el poder de la expiación, son grandes cosas, grandes doctrinas que nos dan esperanza en un mundo mejor después, aún después de la muerte. Así que no tengamos miedo, es lo que nos da Jesucristo. En sus enseñanzas nos aporta que nuestra fe crece y damos buenos frutos como hijos de Dios cuando aprendemos más del Evangelio. Vamos a leer tercer Nefi 27 del 5 al 8. ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Qué es mi nombre?
porque por este nombre seréis llamados en el postrer día, y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, este se salvará. ¿Sale? Un principio muy importante, niños, se llama perseverar hasta el fin. El primer paso que nosotros conocemos como principio del Evangelio es la fe, el arrepentimiento. Tenemos también el bautismo, el Espíritu Santo y el más importante es que tenemos que perseverar hasta el fin, ¿sale? Hasta el final de nuestros días tenemos que permanecer en la iglesia de Cristo en el Evangelio. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Vamos a ver un poquito. Bueno, ya cantamos el tema de la iglesia de Jesucristo. Es el nombre por el cual, el nombre más importante en el cual se centra el evangelio, y el nombre de la iglesia es el nombre del Salvador. ¿Sale? Entonces, pues es una bendición que nosotros tengamos ese distintivo como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando ustedes sean mayores y prediquen el Evangelio y sean llamados, ustedes decidan servir como misioneros, les van a poner una placa con el nombre de la iglesia, y lo más importante de esa placa es que ustedes son representantes de Jesucristo. ¿Sale? Son representantes de la iglesia de Jesucristo, son discípulos de Jesucristo, mensajeros de Jesucristo y del Evangelio de salvación para todas las personas que pueden ser salvadas y tocadas por el Evangelio. Es una gran oportunidad de servicio que nos da el Señor, y pues es importante que ustedes se preparen, que sigan estudiando, que lean sus escrituras, que hagan sus oraciones, que aprendan tanto por el estudio como por la fe, para que estén mejor preparados para predicar este Evangelio de Jesucristo, que puede salvar muchas vidas, cambiar muchas vidas y puede conducirnos de regreso a nuestra morada celestial algún día. ¿Sale? Vamos a ver ahora un video de la paz que vivía el pueblo de Nefi. Se llama Paz en América. Capítulo 48. Paz en América. Después de que Jesús regresó al cielo, sus discípulos establecieron su iglesia por toda la tierra. Las personas que se arrepentían de sus pecados eran bautizadas y recibían el Espíritu Santo. Pronto, todos los nefitas y los lamanitas se convirtieron. No había peleas entre ellos y todos eran honrados. Nadie era rico ni pobre. La gente compartía todo y todos tenían lo que necesitaban. Los discípulos efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Sanaron a los enfermos y resucitaron a los muertos. La gente edificó nuevas ciudades donde otras habían sido destruidas. Obedecían los mandamientos de Dios, ayunaban y oraban, y se reunían a menudo para escuchar la palabra de Dios. La gente era feliz. No había ni ladrones, ni mentirosos, ni asesinos. La gente ya no estaba dividida en nefitas ni en lamanitas, sino que era un pueblo unido, los hijos de Cristo. El Señor los bendecía en todo lo que hacían. Vivieron en paz durante 200 años. La gente se hizo muy rica. Miren qué gran bendición. Si nosotros quisiéramos cambiar el mundo en el que nosotros vivimos, pues tendríamos todos que convertirnos al Evangelio de Jesucristo, unirnos como pueblo, como naciones, y con eso se erradicaría totalmente el mal y vendríamos a ser una parte de Sión.
el pueblo de Sión, el pueblo del Señor, y tal vez el Señor vendría y nos arrebataría para llevarnos con el pueblo de Enoc, con el pueblo de Sión, y se establecería rápidamente el reino de Dios en la tierra. Pero pues esa es parte de nuestra misión. Primeramente, lo que tenemos que hacer para cambiar el mundo es cambiarnos a nosotros mismos, volvernos y allegarnos a Dios, para que exista al menos esa paz y esa esperanza en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que vamos a leer un poquito del contexto histórico de las escrituras del libro de Cuarto Nefi, versículos 2 al 3, y dice: y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Tenían en común todas las cosas, por tanto no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Imaginémonos vivir así en una nación o en una comunidad en la que todos compartimos los recursos y nadie toma para sí más ni menos de lo que le toca. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. ¿Ustedes han sentido el amor de Dios en sus vidas? El amor de su mamá, el amor de su papá, el amor de su Padre que está en el cielo. Si dejamos que ese amor siempre fluya y que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, créanme que vamos a convertirnos realmente en el pueblo del Señor. Como dice, no había contenciones en la tierra, no va a haber más guerras, no va a haber más peleas, no va a haber más riesgos, no va a haber gente que le robe a otra persona o que haya riesgo de que en un asalto le quiten la vida a otra persona, porque esas personas que actúan así no conocen el amor de Dios. ¿Sale? Bueno, aquí dicen otras cosas en el versículo 16: y no había envidias ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivia de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre los que habían sido creados por la mano de Dios. No habían ladrones, ni asesinos, ni lamanitas de ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Así que cuando nosotros cantemos la canción de Soy un hijo de Dios, somos privilegiados por ser considerados progenie de Cristo, así como este pueblo especial. Somos considerados un pueblo especial, somos considerados sus hijos. Entonces, el Señor nos tiene en esa categoría de sus hijos. ¿Sale? No es cualquier persona, son un hijo de Dios. Entonces, procuremos actuar, pensar y que nuestro comportamiento sea como el padre espera de sus hijos. ¿Sale? Vamos a ver una canción aquí muy cortita que se llama Cuando ayudamos. Es muy pequeña. Cuando ayudo a otros siento felicidad y por eso me gusta ayudar a mamá. Tararararara, tararararara, tararararara. Ustedes pueden ser como el niño de la canción, siempre prestos para ayudar a las personas que ustedes aman. Pueden ayudar a su mamá, a su papá en alguna tarea, y pues de esa manera el amor entre las personas, si nos servimos unos a otros, pues va a florecer mayor amor y va a haber armonía. Vamos a leer ahora tercer Nefi 27, 13 a 15. Y aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, y que mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después
de ser levantado sobre la cruz, pudiese yo atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre para comparecer ante mí para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas, y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Esta es la obra de Jesucristo, que todos vengamos a la iglesia de Jesucristo, que todos recibamos en las ordenanzas salvadoras y que todos seamos evaluados en nuestra prueba. Al final de nuestra vida vamos a recibir nosotros un juicio por parte de Jesucristo, un juicio justo en el cual pues nos van a evaluar cómo llevamos a efecto los principios del Evangelio, si tuvimos fe, si nos arrepentimos realmente para ser mejores personas y cambiamos las cosas malas de nuestra vida, si aceptamos unirnos a la iglesia de Cristo, por ejemplo, si somos dignos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y si estamos recordando siempre nuestros convenios y estamos abundando en buenas obras y estamos perseverando hasta el fin en todas las cosas. ¿Sale? Bueno, pues eso es lo que se espera de nosotros. Perdón. Dice aquí, tercer Nefi 27, y nada impuro puede entrar en el reino de Dios, por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Es la manera en la que Jesucristo espera que nosotros seamos lavados de todo lo malo de este mundo a través de la fe y del arrepentimiento. Ahora el 20. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por medio de la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Si vamos nosotros a una fiesta o a alguna entrevista importante en la escuela, si vamos vestidos de blanco y pues por algún accidente nos cae salsa Valentina o salsa de tomate en la camisa, ¿cómo se van a sentir ustedes en esa reunión, en esa entrevista, en ese compromiso en la escuela o en el trabajo o en la iglesia? Si vamos con todo nuestro pantalón, nuestra camisa o nuestro vestido manchado de salsa de tomate, entonces lo que se espera es que nuestros vestidos estén blancos el día que nosotros comparezcamos ante Jesucristo, y pues tenemos nosotros que ser lavados por medio de la fe y del arrepentimiento para ser presentados sin mancha, ¿sale? Para poder limpiar todo lo malo en nuestra vida. En verdad os digo que este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. ¿Sale? Entonces este es otro mandamiento, otra invitación, que tratemos de hacer lo que Jesucristo, emular lo que Jesucristo hace en su vida, como lo aprendemos en las Escrituras, ministrar a los enfermos, a los afligidos, a los débiles, predicar el Evangelio, el llevar a efecto las ordenanzas como la Santa Cena, como el bautismo. Él se sometió a todas las cosas importantes que Él nos enseña en su vida, pues eso también lo tenemos que emular, seguir ese ejemplo, el ejemplo máximo del maestro, el mayor maestro de todo, de toda la eternidad, pues Él es Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Eh, Sin embargo, pues después de que se aprendió todo esto con el paso del tiempo, como mencionaba el video, después de unos 200 años de la visita de Jesucristo, pues ya los nefitas como que empezaron a dejar de guardar los mandamientos y pues nosotros podemos poner nuestras caritas tristes cuando leamos un poco de su historia y pues que tenemos que tratar de evitar caer en los errores que se vivieron en el libro de Mormón. La gente
que se volvió mala. Los nefitas se volvieron malos y fueron destruidos. Aquí empieza toda la historia en el libro cuarto de Nefi. Vamos a leer un poco, está extenso, pero ya es la última parte, ¿sale? Ahora bien, en este año, en el 201, empezó a haber entre ellos algunos que se ensalzaron en el orgullo, ¿sale? El orgullo es, pues, ya no depender de las cosas espirituales de Dios, no pedir el consejo a Dios y alejarnos, hacer lo que nosotros queremos o porque nosotros lo deseamos, ¿sale? Bueno, pues eso fue lo que les pasó. Algunos se ensalzaron en el orgullo, tal como el lucir ropas costosas, toda clase de perlas finas y de cosas lujosas de este mundo. Y aquí en adelante ya no tuvieron sus bienes y posesiones en común entre ellos. Empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para así con objeto de lucrar y comenzar a negar la verdadera iglesia de Jesucristo. Se empezaron a volver, eh, a empezar a ya no hacer las cosas en la iglesia como en la iglesia verdadera nos enseña Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, el obispo, sus consejeros, sus secretarios, los maestros, nadie recibimos un dinero. Si nosotros pedimos una bendición del sacerdocio o un enfermo pide una bendición con una unción con aceite, pues en la iglesia de Cristo no se pide una cooperación o una remuneración o un sueldo o un salario, pero ellos sí empezaron a lucrar con todas las cosas espirituales y pues se alejaron de la verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el 27. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años ya había en la tierra un gran número de iglesias. ¿Ven? Empezaron a haber diferentes religiones. Sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo, sin embargo negaban la mayor parte de su evangelio, de tal modo que toleraban toda clase de iniquidades y administraban lo que era sagrado a quienes les estaba prohibido por motivo de no ser dignos. Hay personas que no son dignos en la iglesia, los que han cometido pecados muy graves como el asesinato o los que se han alejado de la iglesia, pues ellos están excomulgados y no pueden tomar la Santa Cena. Pero no importaba, como tenían dinero, eran de una clase social pudiente, pues les administraban las ordenanzas no importando la dignidad de las personas. Versículo 28. Y esta iglesia se multiplicó en gran manera por causa de la iniquidad y por el poder de Satanás que se apoderó de sus corazones. Y además había otra iglesia que negaba al Cristo. Y estos perseguían a los de la verdadera iglesia por su humildad y creencia en Cristo, y los despreciaban por causa de los muchos milagros que se efectuaban entre ellos. No obstante, los del pueblo endurecieron su corazón, porque los guiaron muchos sacerdotes y profetas falsos a establecer muchas iglesias y cometer toda clase de iniquidades, y herían al pueblo de Jesús, pero el pueblo de Jesús no les devolvía el mal. Y así degeneraron en la incredulidad e iniquidad de año en año, hasta que hubieron pasado 230 años. Y sucedió que en ese año, sí, en el año 231, hubo una gran división entre el pueblo, y también los del pueblo, que eran llamados del pueblo de Nefi, empezaron a tener orgullo en su corazón, empezaron a causa de sus inmensas riquezas. ¿Ven? El dinero empieza a corromper a las personas buenas que antes eran buenas, o a las familias que antes eran buenas, no saben administrar el dinero y creen que el dinero lo es todo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó con las personas orgullosas. Continuamos. Y se envanecieron igual que sus hermanos los lamanitas. Entonces, pues ellos se sentían superiores a los miembros de la iglesia, se sentían mejor o mayores que todas las personas que estaban en la iglesia, y pues hubo ya una gran división de clases sociales. ¿Sale? Pues hasta aquí termina la clase. La invitación para que seamos un pueblo dichoso, para que seamos un pueblo del convenio, el pueblo de Sión, el pueblo de Dios, es que evitemos el orgullo, que evitemos la contención, que evitemos el pecado, que evitemos las malas obras, el negar eh, los milagros, el negar la fe o el negar el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Les invito a que seamos valientes,
a que busquemos al Señor en todas las cosas, que seamos humildes, que aprendamos que dependemos del Señor en todas las cosas. Él nos da todas las cosas como parte de su misericordia y bondad. En todas las épocas de nuestra vida dependemos del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial que está en el cielo y de la guía del Espíritu Santo. Que esto sea el centro de nuestro corazón, que sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, y que se centre nuestra vida en Jesucristo y en la familia. Es mi oración, mi testimonio y mi plegaria en esta clase que les comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos viendo la canción que se llama Buscaré al Señor. Nos vemos pronto, niños, que disfruten esta semana. Adiós. Desde mi niñez buscaré al Señor, en la verdad me podrá aclarar, las escrituras podré leer y luego al Padre ir a orar. Desde mi niñez yo lo buscaré, a sus profetas escucharé, por sus manos